Hola y bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. Hoy voy a estar hablando sobre el tema del proyecto, anteproyecto ley de ciudadanía con respecto. Hay varias dudas de algunas personas que están regulados en Cuba que están cuestionándose si pueden aprovechar una opción, una vía, un vehículo que se ha habilitado o que se va a habilitar. Recuerden que esto todavía, a la fecha que yo estoy grabando, no está aprobado. Este es un anteproyecto, ¿ok? Se debe aprobar en julio. Y 180 días después entrará en vigor, sí, 180 días después que salga publicado en la Gaceta Oficial de Cuba. Sale publicado la Gaceta Oficial de Cuba en julio, pues en enero del 2025 entrará en vigor. Para dejarlo bien claro, todavía esto no está en vigor, pero estará. Entonces, hay muchos cubanos que se están cuestionando, no solamente médicos, pero la gran mayoría son médicos, la posibilidad que va a brindar esta ley de ciudadanía de renunciar a la ciudadanía cubana, si a través de esta renuncia pueden esquivar este tema de estar regulado, que el gobierno de Cuba no les deja salir de Cuba, todas aquellas personas que estén regulados. En otro video hablaré de qué cosas son los regulados. Yo en algún momento hice algún video, pero haré uno más fresquito. Ahora, también hay muchísimos cubanos en los Estados Unidos que están aplicando por el I-220A y I-220B que están pendientes a ver si les aceptan o no el tema allá en Estados Unidos. Y una de las vías por las cuales pueden evitar, se están cuestionando que si puedan evitar ser enviados para territorio cubano sea renunciando a la ciudadanía cubana, con lo cual eso piensan, se están cuestionando si a través de esa vía pueden evitar ser retornados a territorio cubano. Todas estas cositas te las voy a ir respondiendo. Vamos a hablar lo más esencial, lo que más le interesa a las personas sobre la ley de ciudadanía que entrará en vigor, ya les dije, probablemente en enero del 2025. No te me vayas al video que esto te va a interesar. Bueno, ya vamos a entrar en concreto acá en materia, pero antes que nada, como siempre, yo les invito a que se suscriban a mi canal, ese botoncito que está ahí abajo que dice suscribirse, que no les cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda muchísimo para seguir creando contenido. Vamos a decir y dejar claro que en el artículo 36 de la Constitución de Cuba ya estaba implementado el tema de la ciudadanía efectiva. Aquí en el anteproyecto, en el título número 2, dice ciudadanía efectiva. Les voy a leer el artículo 14.1 y vamos a ir entonces respondiendo a esas preguntas y a esas interrogantes que he visto en las redes sociales, incluso que me han dejado en otros videos de acá de mi canal. Artículo 14.1 dice: la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana. Esto es una pregunta que también me han hecho. Usted puede adquirir cualquiera, 2, 3, 10, 20 ciudadanías, que eso no implica la pérdida de la ciudadanía cubana, ¿ok? Los ciudadanos cubanos, estoy en ese mismo artículo, mientras se encuentren en territorio nacional, se rigen por esta condición en los términos establecidos en la presente ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera. Vamos al punto 2 de ese artículo que dice: los ciudadanos cubanos tienen la obligación de identificarse con esta condición a su entrada a territorio nacional de Cuba, durante la permanencia, tránsito y a la salida del territorio nacional, así como en actos civiles, administrativos y otros jurídicos que realicen en Cuba o ante las representaciones diplomáticas y consulares cubanas en el exterior. Bueno, esta parte es para darles respuesta. Primero, dentro de Cuba, una vez que usted está en Cuba, usted no le reconoce ninguna otra ciudadanía. Y esto es para ir dándole respuesta a preguntas. Ojo, porque hay personas que piensan que por tener ciudadanía estadounidense, que es la mayor parte de los cubanos, española, italiana, en ese orden, son la mayoría de las ciudadanías que tienen los cubanos en el exterior, piensan que por tener otra ciudadanía, una vez estando en Cuba, pueden hacer cosas que tal vez el cubano que esté dentro se vea más limitado por la poca libertad de expresión que hay en Cuba. Pues te digo una cosa: una vez que estés en Cuba vas a ser tratado como cubano. Si tienes algún litigio con el gobierno de Cuba, no puedes acudir al consulado de ese país que tienes tu segunda nacionalidad. Vamos a suponer, aprovecho y me presento, mi nombre es Josué
soy cubano de origen y vivo hace varios años en España. Supongamos, vamos a hablar de la nacionalidad española. Llegas a Cuba, tienes nacionalidad española, no sé, te quejas de algo, saben que allá la expresión, la libre expresión es solamente si estás a favor de lo que exponen los dirigentes de ese gobierno, de ese régimen. Si usted está en contra y tal vez se manifiesta de alguna manera indebida para ellos, ¿ok? Pues usted va a ser juzgado como cubano. No puedes ir al consulado de España y pedir ayuda. No, ¿por qué? Porque el artículo 36 de la Constitución de Cuba lo prohíbe. Esa es la ciudadanía efectiva. Estás en territorio cubano, no te reconozco ninguna otra ciudadanía, solamente la cubana. Y vas a tener que acogerte a las leyes y a todo de Cuba, sin derecho a pedir ayuda consular a esos otros gobiernos que les puse el ejemplo. Entonces, esto es una duda, una pregunta, ¿ok? De ahí también el tema del pasaporte. Tienes que identificarte con el pasaporte cubano, ¿ok? Estás en Cuba, tienes que ir con el pasaporte cubano, sí o sí. No queda de otra. Aunque tengas 20 nacionalidades, tienes que ir con el pasaporte cubano. Aquí lo dice, tienes que regirte por la condición, los términos establecidos por la presente ley en el exterior, siempre y cuando estés en el territorio nacional, en la obligación de identificarse en España, en la entrada español, etcétera, con el pasaporte cubano. En el artículo 15.1, fíjense, lo deja bien claro, la ciudadanía cubana se considera como la de uso efectivo para los cubanos en territorio nacional y sus representaciones diplomáticas y consulares en el exterior. Para yo identificarme ante el consulado español, debe hacerse con el pasaporte cubano también, ¿ok? Es decir, para ellos también te van a reconocer solamente la ciudadanía cubana. Lo está dejando aquí bien claro. Entonces, para aquellas personas que están en Cuba, hay muchas personas que se están acogiendo a la ley de memoria democrática, están adquiriendo principalmente la nacionalidad española por esta vía, aunque también por alguna que otra vía antes que entrara en vigor esta ley, ya habían otras vías por el tema de la descendencia de españoles, un vínculo muy estrecho, ya que Cuba fue territorio español durante más de 4 siglos. Quiero decirle que aquí ya te estás respondiendo, ¿eh? Solamente te reconocen dentro de Cuba la ciudadanía cubana. Y como solamente te reconocen dentro de Cuba la ciudadanía cubana, no tiene sentido que usted vaya a renunciar a la ciudadanía cubana, porque para ellos te quedarías apátrida. Aunque tú les digas, no, pero mira, yo tengo la nacionalidad española adquirida por dice, no, aquí estamos en Cuba y yo solamente te veo con la ciudadanía cubana, ¿ok? Es decir, ante cualquier trámite jurídico dentro de la isla, solamente te veo con la ciudadanía cubana. Y al entender de ellos, si tú haces la renuncia dentro de Cuba, te quedarías apátrida, y eso pues no es vinculante para ellos en ese aspecto. Pero en este mismo artículo, que yo no voy a hablar de eso, tal vez hable en otro video, donde se le dan ciertas facultades al presidente de la República, hay puntos donde se puede interpretar perfectamente que a consideración de el presidente de la República puedes quedarte apátrida. Pero bueno, no voy a tocar porque si no haría muy largo el video. Vamos a continuar. Para ya darle terminación a esta primera parte sobre la ciudadanía efectiva y empezar a hablar de la renuncia de la ciudadanía, pues en el artículo 16 dice: los ciudadanos cubanos que tengan otras ciudadanías no disfrutan en el territorio nacional, están hablando de Cuba, de prerrogativas o patrocinios relacionados con esta, y no constituye impedimento alguno para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes previstos en la Constitución de la República de Cuba y las leyes, salvo las excepciones legalmente establecidas. Este artículo pues les está resumiendo que ya es lo que yo les había dicho. Usted dentro de Cuba, aunque tenga 10 nacionalidades, 10 ciudadanías, sigue siendo cubano. Es cubano solamente, le van a mirar por la ciudadanía cubana. Bueno, antes de entrar en el tema de la renuncia a la ciudadanía cubana, que ya tendremos un vehículo para eso, les voy a dejar acá un fragmento del primer coronel mayor donde habla sobre este tema de la ciudadanía. Esto fue en el espacio Mesa Redonda. Vamos a ver qué dice. ¿Qué plantea el artículo 36 de la Constitución de la República de Cuba? Que es el que aborda el término ciudadanía efectiva.
la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana. Los ciudadanos cubanos, mientras se encuentran en el territorio nacional, se rigen por esa condición, en los términos establecidos en la ley, y no pueden hacer uso de una ciudadanía. No es tan sencillo de que con qué pasaporte entra. Pero en Cuba, la Constitución estableció que son cubanos. Somos cubanos en Cuba. Todo acto que realice un cubano con otra ciudadanía en Cuba es nulo de facto, Dijimos en la conferencia de prensa, el procedimiento se inicia a instancia de la parte interesada, no es... Es decir, la persona tiene que hacer la solicitud. Y solicitarla, o sea, no es que lo diga un WhatsApp, no es un mensaje de WhatsApp, no es un correo, es un documento oficial que debe presentarse en una sede nuestra en el exterior, en los consulados. Y la solicitud solo se admite cuando se realiza desde el exterior, o sea, no tendría ningún sentido común que sea en Cuba, eso se entiende perfectamente. Pero el Estado cubano tiene que aceptar esa renuncia. Que a partir del momento que la persona solicite la renuncia y que se apruebe, porque no hay ninguna intención de no aprobar una renuncia, pasa a ser extranjero. Eso es obvio. O sea, el Estado cubano no tiene ninguna responsabilidad con esa persona. Aquel extranjero que tenga la ciudadanía cubana, salga del país y pierde el vínculo con su país, pierde la ciudadanía, que en este caso hemos establecido un término de 3 años. Hay una confusión porque da la impresión, para los que no son conocedores de los temas, entonces hemos tenido que aprender, como aprendimos mucho con el Código de la Familia, son temas que hay que estudiar. Los ciudadanos cubanos, o sea, ahí está en la pantalla, es la segunda causa, los ciudadanos cubanos por naturalización, o sea, son extranjeros. A los que se le dio la ciudadanía cubana, que después, bueno, por determinada razón, se fueron del país. Bueno, básicamente, lo mismo que estoy diciendo yo, porque yo me estoy apoyando directamente con el anteproyecto de ley que van a sacar. Vamos a ver el artículo 46 de la renuncia a la ciudadanía cubana. Y dice, los ciudadanos cubanos para renunciar a la ciudadanía cubana cumplen o deben cumplir con los requisitos siguientes. Inciso A, ser mayor de 18 años de edad. Menor de edad no tiene la opción. Acreditar tener otra ciudadanía. Encontrarse en el extranjero. Porque les estoy diciendo que dentro de Cuba no tienen en cuenta otra ciudadanía. Es decir, por eso usted debe encontrarse en el extranjero. No poseer deudas con el Estado cubano o sus instituciones. Y el inciso E y último de este artículo, no estar cumpliendo sentencia penal de privación de libertad o subsidiada, o ser perseguido por la comisión de un delito en el territorio nacional o en el extranjero. Vamos a hacer un pequeño ahí, antes de seguir para el siguiente artículo. Ya saben, para aquellas personas que están regulados dentro de la isla, dentro de Cuba no se puede pedir la renuncia a la ciudadanía. Hay que estar fuera de Cuba y poseer otra ciudadanía, aparte de ser mayor de edad. Ahora, todas aquellas personas que yo les estaba diciendo que están aplicando el I-220A, al I-220B, no van a poder tampoco renunciar a la ciudadanía, porque uno de los requisitos es tener otra ciudadanía. Y si tú estás en ese trámite, usted no tiene la ciudadanía estadounidense. Entonces, la respuesta es no. Con esa condición no vas a poder renunciar a la ciudadanía cubana. Y los que están regulados dentro de la isla, que tienen otra ciudadanía, otra nacionalidad, que en otros videos hablaré que hay diferencia entre ciudadanía y nacionalidad, ¿ok? Pues no pueden renunciar, porque dentro de Cuba no está permitida la renuncia. Dice el artículo 47, lo tengo anotado aquí como importante. Los ciudadanos cubanos, para renunciar a la ciudadanía cubana, presentan una solicitud por escrito a la que acompañan los documentos siguientes. Hay que decir que ya este proyecto, a diferencia del de migración, ya viene regulado. Viene con las regulaciones correspondientes, que se agradece, porque así hay menos especulación ante esa ley. Inciso A. Declaración jurada otorgada ante notario público mediante la cual formalice expresamente su solicitud de renuncia a la ciudadanía cubana. Esto es lo que usted debe hacer. Estos son lo que usted debe hacer para poder solicitar la renuncia. Inciso B. Certificación de ciudadanía del otro país. ¿Okay? Si estamos en España, la certificación de nacimiento de acá, de la ciudadanía española, expedida por la autoridad correspondiente. En este caso, aquí en España, el registro civil.
El inciso C, certificación de residencia en el país donde se encuentre el consulado en el que quiere presentar la solicitud. Y en el inciso D, certificación de antecedentes penales y policiales de la República de Cuba y del país que tenga fijada su residencia. Y por último, inciso E, certificación emitida por las autoridades correspondientes donde conste que no tiene deudas con el Estado cubano o sus instituciones. Y esto es muy importante. No solamente estamos hablando de los antecedentes penales, no solamente en Cuba, sino donde usted está viviendo. Y las deudas. Ojo, ¿por qué? Vamos a otra pregunta. Personas que han salido y han sido, es decir, han renunciado, se han quedado, han ido a una misión, han desertado, o eso es lo que considera el gobierno. Si haces una misión y te quedas en ese país, eres un desertor. No está en ninguna ley en Cuba. No hay ninguna ley en Cuba que diga que esa persona no puede entrar a Cuba hasta pasados 8 años, pero eso es lo que está verbalmente dicho por las autoridades en Cuba. Verbalmente, pero no hay una ley. Ojo, ya sabemos que es un gobierno autoritario y ellos hacen y deshacen a sus intereses. Entonces, para aquellas personas que están preguntando, ¿okay? También que están fuera de Cuba, están en esa condición que el gobierno de Cuba les prohíbe la entrada en cierta cantidad de años, o que de alguna manera u otra pudieron esquivar el tema de estar regulado y están fuera de Cuba, y desde ese país que está fuera ya tienen otra nacionalidad, y dice, bueno, ¿puedo acogerme entonces? Ok, tienes que emitir una certificación emitida por las autoridades correspondientes donde conste que no tienes deuda con el Estado cubano. Deuda con el Estado cubano no especifica deudas económicas con el Estado cubano. ¿Ok? Si usted está entre estas personas que consideran desertoras, porque además la renuncia tiene que ser autorizada. Esto no es un proceso en automático, que usted lo llena, envía y ya. No, tiene que esperar la respuesta del gobierno de Cuba, porque desde donde quiera que usted esté, esto se hace a través de los consulados en el exterior, pero se envía a La Habana, en el gobierno de Cuba, y el presidente es el que da la última palabra. Y él decidirá si usted renunció, se quedó y está considerado como los desertores. Lo más seguro, yo considero, para mí, que no le den el autorizo para la renuncia de la ciudadanía cubana. Y si en caso que se la den, a ver si después que tengas que pedir visado, porque lo más seguro que tengas que pedir visado, la mayoría de los países tienen que pedir visado para ir a Cuba, a ver si te otorgan el visado, ¿ok? Ahora, aquellas personas que están reguladas y de alguna manera están fuera de Cuba, saben que si entran a Cuba, como le ha sucedido a varios, a la hora de salir, te prohíben la salida y puedes estar ahí tiempo indeterminado hasta que puedas resolver tu situación. Pues a esas personas eso se considera, para mí yo lo considero también como una deuda con el Estado cubano, ¿ok? Porque lo dejan muy amplio, deuda con el Estado cubano o con sus instituciones, ¿ok? Entonces cuidado con esto, que ya saben que tiene que ser aprobado por el gobierno de Cuba su renuncia a la ciudadanía. Y a mi entender, con todas estas cosas que usted pueda tener, que se puede considerar deudas con el gobierno, lo más seguro es que no le den la renuncia. Y yo los entiendo, piensan, ya renuncio a la ciudadanía cubana, podré entrar a Cuba, porque tal vez tienen familiares allá en Cuba, como extranjero, aunque pidan la visa, y entonces una vez adentro tienen que verte como un extranjero, porque eso es lo que dice la ley. Si tú renuncias, te van a ver como un extranjero. Pues ya no pueden retenerte. Bueno, pues tienes que... El gobierno de Cuba se ha protegido ante todo esto. ¿Ok? Ellos dicen que llevan como 4 años elaborando esto y se han protegido perfectamente. La última palabra la tiene el presidente de la República, el gobierno de Cuba, ante la renuncia de la ciudadanía cubana. Así que de intentarlo, puedes intentarlo. De poder intentarlo, lo puedes intentar. ¿Ok? Lo que habría que ver si te lo aceptan. Esa es una de las preguntas que me habían dejado. Vamos a leer el artículo 48, que lo tengo como importante. Dice, las solicitudes de renuncia a la ciudadanía cubana se presentan desde el exterior ante la oficina consular cubana en el país que resida el solicitante. Bueno, ya esto también lo había comentado. El artículo 50, en el punto 2, dice, vamos a leer el punto 1, a ver qué dice. La aceptación de la renuncia de la ciudadanía cubana se dispone mediante resolución o decreto presidencial, según corresponda. Y el punto 2 dice, para que sea efectiva la renuncia a la ciudadanía cubana, debe ser aceptada por las autoridades competentes
y emitido el correspondiente pronunciamiento, que era lo que les estaba diciendo. Eso está en el artículo 50.2 sería, porque el 50.1 es que debe emitir mediante resolución de decreto presidencial. Entonces, señores, ya creo que hay varias preguntas que se han respondido con respecto a todo esto. Recuerden que aquí también te lo dicen en esta misma ley. Una vez que usted renuncie a la ciudadanía cubana, va a ser tratado como extranjero. Yo no sé, es especulativo si por usted renunciar a la ciudadanía, si tengan que pedir visa, le digan que no, le digan que sí. Ya eso son especulaciones. He visto varios acá en las redes sociales, personas alegando ese tipo de criterio, sabiendo que es un gobierno autoritario. Ellos toman la decisión que estimen conveniente. A partir de ahí ya ustedes decidan lo que pueda suceder. Les queda claro, dentro de Cuba no se puede solicitar la renuncia a la ciudadanía. Fuera de Cuba sí la puedes solicitar siempre y cuando tengas otra que te respalde y cumpliendo todos estos requisitos. No creo que para esquivar algo que le debas al gobierno te vayan a dar la renuncia a la ciudadanía cubana. Pero quiero incluirles aquí también infracciones y sanciones. Creo que esto es muy interesante conocer en el artículo 82 que dice: constituye infracciones para las que se imponen multa de 2 hasta 5 salarios mínimos mensuales la siguiente. Inciso A: el ciudadano cubano que entre o salga del territorio nacional mediante la acreditación de una ciudadanía diferente a la cubana y... ese es el inciso A. Usted puede ser multado por entrar a Cuba. Por ejemplo, acá en España vas con el pasaporte español, pasaste el filtro, no se dieron cuenta que eres cubano. Si lo detectan, después por tú haber hecho eso, puedes ser multado. Y te lo están diciendo entre 2 a 5 salarios mínimos mensuales. Y en el inciso B, cuando la persona que adquiera la ciudadanía cubana por nacimiento de los nacidos en el exterior, por naturalización y la recuperación, no se inscriban o actualicen sus datos personales en el registro de ciudadanía, según lo establecido en la presente ley. Eso puede ser sancionable. Entonces, señores, algo muy importante, otra duda. Los cubanos de nacimiento no tienen, que estén fuera de Cuba, no tienen que ir, porque aquí te dicen los naturalizados. Los naturalizados pueden ser los extranjeros que se quieran, que ahora haré otro video y se podrán acoger a la ciudadanía cubana. Ya les estoy adelantando cosas de ese video. Estas personas que por naturalización han adquirido la ciudadanía cubana deben ratificarlo cada 3 años, si está fuera de Cuba, en los consulados correspondientes. Pero no para los que hemos nacido en Cuba. Los que hemos nacido en Cuba no tenemos que ir cada 3 años a decir, sí, quiero seguir siendo cubano. No. Es que si no sería automáticamente una renuncia. Y les acabo de decir todo todo el entramado que hay para poder renunciar a la ciudadanía cubana para todo aquel que nació en el territorio cubano. Bueno, ya voy a terminar el video, pero quiero dejarle este pequeño fragmento de acá de esta persona en la misma mesa redonda, que no coincido con lo que dice. Tengo que decir que en más de una ocasión, cada vez que hago videos relacionados con temas legales, ya sea de propiedades en Cuba, bueno, aprovecho y les digo de nuevo, ya tengo otro video que lo hice y aquí lo vuelvo a decir, las autoridades, no será motivo de pérdida de las propiedades para los cubanos con la categoría de residentes en el exterior. Tendrá que ir plasmado en las leyes, porque de momento es la palabra de ellos, no aparece en ninguna ley. Ellos dicen que la ley de migración, y ya me estoy yendo un poquito del tema, pero rápido porque es muy importante, mucha gente pregunta, no especifica, es decir, no indica que se vaya a perder las propiedades, pero tampoco indica que se vaya a preservar las propiedades. Y a interpretación pura de ese proyecto, del anteproyecto de la ley de migración, que a diferencia de la ciudadanía no viene reglamentada, lo que dice es que la residencia cubana va a ser cambiada por la residencia efectiva migratoria. Y el concepto de residencia efectiva migratoria obliga año tras año a estar cierta cantidad de tiempo en Cuba. Entonces, tendrán que pronunciarse la Ley General de Vivienda, el Código Civil, etcétera, incluso la misma Ley de Migración, cuando ya saquen el reglamento y lo pongan, que no será, es decir, los residentes en el exterior podrán tener derecho a los bienes y a las viviendas, a las propiedades
en Cuba. Tendrá que venir. De momento es la palabra de ella, pero yo estoy casi seguro, puedo decir que no creo que eso sea algo en lo cual ellos quieran meterse ahora en estar en ese litigio, porque necesitan de toda esa gran comunidad que está fuera de Cuba y que cada vez son más, porque ya que incluso tienen pocos turismo en Cuba, porque aunque sea los que están fuera, que sigan enviando divisas o que sigan yendo a Cuba. Entonces, para terminar este pequeño fragmento, y les tengo que decir que varias veces me han preguntado si se puede perder, si se puede renunciar, cómo yo puedo renunciar a la ciudadanía cubana. Antes no había vehículo, ahora lo habrá. Y esta persona dice que hay mucha gente que quieren renunciar a la ciudadanía cubana por el tema este de que Cuba está incluida en la ley, en el listado por parte de los Estados Unidos de patrocinadores del terrorismo, y que en otros videos que yo hice, se los voy a dejar acá el enlace para que vean ese video que les explico, donde si usted llega a Cuba, Estados Unidos le puede restringir la entrada a su país en 2 años. Usted va ahora en el 2024, pues perfectamente puede tener restringida la entrada a los Estados Unidos hasta el 2026 o 2027. Entonces, eso no es solamente para los cubanos. Por ejemplo, yo que estoy en España, voy a Cuba. Y si quiero ir después a los Estados Unidos, me pueden restringir la entrada durante 2 años. Pero eso no solamente para los cubanos. Un español, un mexicano, un chileno, un argentino, un brasileño, cualquier nacionalidad que vaya a Cuba, Estados Unidos le puede restringir la entrada en 2 años, como ha sucedido. Hay muchísimos extranjeros que no tienen la ciudadanía cubana, no son cubanos ni nada por el estilo, y se han visto afectados la entrada a los Estados Unidos por haber ido a Cuba. Quiere decir que es mentira lo que está diciendo acá esta señora. No es motivo de los cubanos que están fuera de Cuba la renuncia a la ciudadanía para esquivar este tipo de normativa que tiene los Estados Unidos. Son otros los motivos, y uno de ellos es que hay muchos cubanos que tienen tanto odio a ese gobierno autoritario que se contagia con el ser cubano y dicen: dejo de tener la ciudadanía cubana para dejar de tener cualquier vínculo con ese gobierno y dejar de ser perseguido en un futuro por ese gobierno, porque eso es lo que nos llega imagino que a otros que hagan canales con leyes y con cosas explicando de Cuba sabrán por qué. Y hay algo que sí hay que decir: los cubanos sí, en su gran mayoría sienten patriotismo, pero una cosa es patriotismo, es decir, amor a tu tierra, y otra cosa es a ese régimen que la gran mayoría que han salido de Cuba ha sido producto de las malas políticas que ha aplicado ese régimen en Cuba, etcétera, etcétera, que ha llevado toda esa escasez, toda esa miseria, y han huido de Cuba y le echan la culpa, por supuesto, al gobierno. Quiero dejar claro eso, porque no es cierto lo que ha dicho esta señora. Y hasta aquí, bueno, les voy a dejar el video, vean el video y les voy a cerrar el video. Nos vemos, como siempre les digo, en un próximo video. Recuerda, una manita hacia arriba, un pulgar hacia arriba, ayuda a que el video navegue muchísimo mejor por YouTube. Comparta la información y suscríbete a mi canal. Chao. Lamentablemente, los cubanos que están también en el exterior en determinados momentos han sido afectados por el tema del bloqueo y el tema de que hoy Cuba esté en la lista espuria de países patrocinadores del terrorismo. Y en tal sentido han decidido optar por tener otra ciudadanía.